¿Cuál es el principal problema que tiene cada uno de los equipos de la Conferencia Americana? Como sabemos, para la siguiente temporada los equipos van a buscar volver a competir para llegar a un campeonato, pero mucho de eso va a quedar en si pueden arreglar y atender los principales problemas que están demostrando de la temporada pasada y en este offseason. Por eso mismo, el día de hoy queremos hablar un poquito más acerca de qué es lo que necesita cada uno de los equipos de la Conferencia Americana para poder estar verdaderamente compitiendo para poder meterse al Super Bowl 61. Yo soy Roy García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Y vamos a empezar primero con una de las divisiones más interesantes que hay de la Conferencia Americana. Y estoy hablando de la división del norte, donde primero vamos a ver al equipo de los Cuervos de Baltimore, que vaya que ellos tienen varios problemas y varias situaciones bastante complicadas, pero que para mí el gran problema que tienen que atender recae completamente en si la defensa va a poder ponerle más presión a los quarterbacks contrarios y si van a poder arreglar que fue uno de los principales problemas que tuvieron la temporada pasada. Y eso es algo que vimos que les afectó mucho la temporada pasada cuando esa defensa de los Ravens no estaba produciendo como lo habían hecho en los años anteriores. Una de las claras cosas que muestran esto es el hecho de que el líder en capturas del equipo solo tuvo 5 sacks en toda la temporada, y que incluso un jugador como Dafe Oweh, que estaba en el equipo, no tuvo ninguna, y que después de que se mandó en un trade a otro equipo empezó a producir y terminó con más sacks que el resto de los jugadores que habían en este equipo. Ahora, ya empezaron a tomar algunas acciones que pueden ayudar a este equipo de los Cuervos, y la primera de ellas es que trajeron a Trey Hendrickson como parte de todo ese desastre que sucedió dentro del trade de Max Crosby y todo lo que pasó en ese inicio de la agencia libre. Pero que en este momento sí los ponen con una buena arma que les va a estar ayudando para poder producir de mejor manera, si es que Trey Hendrickson puede regresar bien de la lesión que tuvo la temporada pasada. Aparte de esto, ya mencionamos lo que hizo Dafe Oweh, y él justamente lo hizo con el coordinador defensivo del equipo de los Chargers, que es ahora el entrenador de este equipo de los Ravens. Y es que Jesse Minter llega para poder establecer un nuevo esquema defensivo que puede estarle sacando provecho completo a este equipo y que con él puedan competir de mejor manera. Ya quedará a ver si esto le basta al equipo para poder darle la vuelta a la defensa y hacer que vuelvan a competir. Ahora, pasando al siguiente equipo que tenemos del norte de la americana, tenemos a los Acereros de Pittsburgh. Y ellos, la principal duda que tienen en este momento es quién demonios va a ser el quarterback para la siguiente temporada. Y es que en lo que va de la pretemporada siento que los Acereros han hecho un par de buenas acciones que los han acomodado para poder estar compitiendo la próxima temporada, pero siguen sin tener una buena opción de quarterback en el equipo, porque en este momento los únicos que están dentro de la organización son Mason Rudolph y Will Howard. Y aunque puede tener un buen futuro Will Howard si lo terminan de desarrollar y se da de buena manera, creo que en este momento no le basta para poder aprovechar el equipo que se está empezando a armar, con el cual podrían competir. Aparte de esto, también está la cuestión de que en el draft, si estuvieras pensando en tomar algún jugador aquí, tampoco hay ninguna buena opción de quarterback fuera del que parece que es el seguro pick 1 de este draft en Fernando Mendoza, y que todos los demás tienen algunas dudas por las cuales no sé si convendría dar la oportunidad de tomar a otro jugador que puede impactar el campo, y en especial cuando mencionamos, tienes a Will Howard que tal vez pueda ser el quarterback joven que pueda estar desarrollando. Y todo esto recae en el hecho de que Aaron Rodgers sigue sin firmar y sin decir si va a regresar, si se va a retirar, qué es lo que va a pasar. Si él termina llegando a este equipo de los Steelers como lo hizo la temporada pasada, sí creo que él puede ser el punto clave para que vuelvan a estar compitiendo. Pero ahora, si vamos a hablar de equipos que tienen un problema en esta cuestión de quarterback, tenemos que hablar ahora del equipo de los Browns, que con ellos para mí el problema es el mismo que con los Steelers. ¿Quién demonios va a ser el quarterback y qué es lo que está pasando con esa ofensiva? Porque por un lado tenemos que Deshaun Watson sigue en el equipo y sigue teniendo uno de los contratos más grandes que tiene este equipo de Cleveland, por lo cual eso también habla de que tal vez se vean obligados a ver si tiene algo más, si puede estar compitiendo, ya que va a estar regresando de la lesión que lo dejó fuera desde la temporada anterior. Pero que aparte de él, también tenemos que Shedeur Sanders es el que jugó como el titular la parte final de la temporada pasada y que creo que es el que terminó ganándose la confianza para poder ser el titular para él. Y que incluso con la llegada de Todd Monken, que es el nuevo entrenador de este equipo, y que vimos que cuando llegó tuvo esta conversación con él diciéndole cómo él quería seleccionarlo para el equipo de los Cuervos, sí creo que todo empieza a indicar que Shedeur Sanders pueda ser el quarterback que pase de ser un Pro Bowler a volver a ser el titular de este equipo. Pero ahí todavía quedan muchas dudas, porque lo que vimos en la parte final, aunque sí mostró algunas buenas señales, también nos mostró algunas cosas bastante malas con los cuales no se termina de mostrar si tiene lo suficiente para ser un buen titular en
la NFL. Llegando a los Bengals, tenemos que ellos están en una situación donde el principal problema que tienen es si la pésima defensa que han mostrado por varios años puede mejorar. Y es que solo analizando la pasada, ellos terminaron con la segunda peor defensa de toda la liga. Y esto sumando a que el jugador más importante que tenían en el equipo del lado defensivo era Trey Hendrickson, que como ya mencionamos dejó este equipo y pasó a jugar para los Cuervos, pues eso todavía pone la situación un poco más complicada para el equipo de los Bengals, que sabemos que en muchas ocasiones la ofensiva cumplió, incluso cuando no estaba Burrow, para poder ganar los partidos, y fue la defensa la que terminó perdiendo, incluso generando algunas tensiones dentro del mismo vestidor con los mismos jugadores. Pero lo que sí mínimo han estado haciendo es que ya trajeron a un par de piezas para poder estar tratando de hacer que esa defensa no sufra tanto de la pérdida de Trey Hendrickson. Y la principal es que trajeron a Boye Mafe en un contrato de 3 años de 60 millones, con lo cual buscan que él pueda volverse la nueva figura de esta defensa. Pero que aparte de él, también se van a tener que enfocar en el draft, donde hay buenas opciones para poder traer defensivos, para que este equipo pueda mejorar y pueda hacer que ya no sea tan mala esta unidad. En especial si quieren aprovechar los mejores años de la carrera de Burrow para tratar de ganar un campeonato. Pero ahora, pasando a la siguiente división y hablando de otro quarterback del que quieren aprovechar que está en su mejor momento para ganar un Super Bowl, tenemos que hablar de los Bills de Buffalo. Y es aquí tengo que el principal problema que veo de este equipo de Buffalo es si los receptores que tienen en el equipo van a ser suficiente para poder estar compitiendo. Y es que lo que vimos la temporada pasada es que este equipo dio un paso para atrás en el lado ofensivo después de la gran temporada que habían tenido cuando se metieron hasta el juego de campeonato y que terminó con el MVP. Por eso mismo, sabiendas de que la defensa tal vez no está en la mejor situación en este momento, la ofensiva tiene que mejorar. Y más cuando vemos que el antiguo coordinador ofensivo en Joe Brady es el nuevo entrenador del equipo. Por eso mismo, yo estoy seguro que el enfoque va a estar en tratar de hacer que la ofensiva encuentre llegar al nivel que habíamos visto en años anteriores y que con eso mismo puedan estar compitiendo a pesar de las deficiencias que pueda tener esta defensa. Un primer paso que ya hicieron para lograr esto es el trade que hicieron por DJ Moore trayéndolo del equipo de Chicago, donde sí creo que puede ser alguien que ayude, pero también creo que tal vez ya estaba pasado de su mejor momento y que por lo mismo tal vez no sea lo suficiente para ser un verdadero receptor. Ahora, yendo al equipo de los Patriotas, tenemos que ellos tienen un problema que se vio muy claro en la parte de los playoffs y en el Super Bowl, y ese es si la terrible línea ofensiva que mostraron va a poder estar actuando de mejor manera o si le va a volver a costar los partidos a Drake May. Y es que si analizamos los números, tenemos que ellos terminaron con la mayor cantidad de capturas la temporada pasada, y que aparte, si solo vemos los playoffs, estaban promediando por partido 5 capturas, incluso permitiendo en el juego grande 6 capturas a su quarterback. Por eso mismo fueron y ya trajeron a uno de los principales prospectos que había en la agencia libre en la línea ofensiva, en el Aya Vera Tucker. Y que aparte de todo fue alguien que trajeron del equipo contrario de los Jets y que por lo menos es alguien que ya conoce aparte de sus rivales. Pero también es muy claro que tienen que atender en el draft más esta cuestión de la línea para que puedan tener una unidad que verdaderamente pueda competir. Pasando al equipo de los Jets, ellos parece que tienen varios problemas, pero yo sí creo que el principal de todos cae en la defensa. Y me refiero a si esta defensa de Aaron Glenn finalmente va a poder funcionar o si vamos a volver a ver la misma situación de la temporada pasada, donde por más que se vea bien el equipo, nunca pudieron hacer nada. Y cuando digo nunca, me refiero a nunca, porque no le tuvieron ni siquiera una intercepción en toda la temporada. Esto también terminó de poner mucha presión en Aaron Glenn, que para mí tal vez debió haber pedido el trabajo, pero le dieron otra oportunidad. Pero por lo mismo, él fue y cambió completamente al equipo de coacheo, dejó ir a varios jugadores y empezó a hacer varios movimientos para poder rearmar esa defensa. Al punto que solo en trades trajeron a 2 jugadores, en Minkah Fitzpatrick y en Devontre Sweat. Aparte de que todo parece que van a traer a un jugador defensivo en ese pick 2 del draft, y que aparte de eso también trajeron otros jugadores y están rearmando completamente esta defensa. Pero aún así es un equipo que no ha jugado junto y que con las deficiencias que nos mostró el equipo de Aaron Glenn la temporada pasada, cuando él se supone que es una mente defensiva, pues sí me queda algo de dudas y sí quiero ver a este equipo en el campo, porque si no pueden hacer que las cosas funcionen, para mí lo que tiene que cambiar es su entrenador. Ahora ya pasando al último de los equipos de esta división, tenemos a los Delfines de Miami, que lamentablemente para mí el problema que tienen es todo menos Malik Willis. Y es que no es sorpresa para nadie, este equipo de Miami decidió que va a dejar de lado esta temporada, va a tratar de arreglar los problemas y se encargó de que el dinero que le debían a varios jugadores se pueda terminar de ir en esta temporada y poder estar en una mejor situación para el siguiente año. Por eso mismo dejaron ir a varios jugadores y dejaron ir en trades a varias de las principales estrellas que tenían en este equipo, al punto de que esta completa reconstrucción del roster terminó haciendo que tengan más de 186 millones de dinero en el cap space que le van a estar pagando a jugadores que ya no están en el equipo.
Y que irónicamente, esto después de que firmaron a Malik Willis un contrato de 3 años, lo pone en una situación bastante complicada porque tienen que demostrar que tiene lo suficiente para ser un titular, pero el equipo que va a tener a su alrededor tiene muchísimas deficiencias. Y que creo que la única buena otra cosa que tiene este equipo es que De'Von Achane, el corredor, sí se va a quedar, y ya demostraron y le dijeron a otros equipos que no están interesados en dejarlo ir en un trade. Y que creo que simplemente Miami necesita 1 o 2 años para poder rearmar todo y poder volver a competir. Ahora sí vamos llegando a la siguiente división y vamos a hablar del oeste de la conferencia americana, donde primero tenemos al equipo de Kansas City, donde para mí la principal situación que tienen que mejorar es si esta defensa va a poder volver a ser lo que era los años anteriores. Porque digo, no es sorpresa para nadie saber que sí, aunque tenían a Patrick Mahomes, lo que le ayudó a ganar varios de estos campeonatos que tuvieron en fila fue gracias a esa defensa. Y que esta temporada sí empezaron a dar un paso para atrás, y aunque sí terminaron como la defensa 10 de la liga, esto es algo mucho más bajo de lo que nos tenían acostumbrados en años anteriores. Y eso sumado a que tuvieron varios partidos cerrados donde esta vez no terminaron ganando la mayoría de ellos, pues así los pone en una situación donde la defensa tiene que poder cerrarse para poder estar sacando las cosas. Pero lo que me preocupa es que dejaron ir a varios jugadores principales, y que en ese trade que dejaron ir a Trent McDuffie, sí creo que pone un hueco muy grande en este momento en esa secundaria que necesitan atender, porque si no, yo creo que esta defensa no le va a bastar para poder estar compitiendo, en especial como va la alza el resto de la división. Y también otra cuestión es que Chris Jones ha empezado a dar señales de que está teniendo una ligera regresión, y que es normal por la edad que tiene, que empieza a tener que tomar un rol tal vez un poco más secundario. Pero por lo mismo, el equipo de Kansas City tiene que buscar a alguien que pueda dar ese paso adelante para tomar esa posición que está teniendo Chris Jones, y que no pese tanto el que tal vez él ya está detrás de sus mejores años. Ahora llegando al equipo de los Cargadores, tenemos que ellos tienen un problema que también se ve muy claro en los playoffs y en la parte final de la temporada, y es si esa línea ofensiva puede mejorar. Primero que nada, porque vimos que tuvieron 2 lesiones muy importantes la temporada pasada, cuando sus 2 tackles terminaron quedando fuera para el resto de la temporada, en Joe Alt y Rashawn Slater. Y que por lo mismo es muy claro que necesitan un poco de más profundidad en esta posición, porque en el momento en el que ellos quedaron fuera, sus reemplazos terminaron siendo uno de los peores rankeados en la posición de toda la NFL. Ahora, en este momento ya empezaron a hacer movimientos y ya gastaron más de 50 millones en 4 jugadores que van a estar uniéndose a este equipo en la línea ofensiva. Y eso es algo necesario porque fueron el segundo equipo que más capturas permitió. Y si pueden arreglar ese problema, sí creo que este equipo puede empezar a competir de mejor manera, y quién sabe, tal vez pudieran estar llegando muy lejos y tal vez hacer que Justin Herbert finalmente pueda llegar y ganar un partido en playoffs. Aunque si ahora vamos a hablar de equipos que ganan partidos de playoffs, vamos a hablar del equipo de los Broncos de Denver. Que para mí, ellos son los equipos que tal vez tienen uno de los problemas más ligeros, pero que sí puede ser uno que cambie mucho lo que vimos del equipo comparado a la temporada pasada. Y es que para mí, el problema es si esta ofensiva puede ser mucho más constante, porque lo que vimos la temporada pasada es que en momentos no les bastaba. Y que incluso en la mayoría de los partidos que terminaron ganando, tuvieron que venir de atrás y que tuvieron un regreso en el cuarto. Eso también cuando vemos que 12 de los partidos que ganaron la temporada pasada, lo terminaron haciendo por menos de 7 puntos. Así que sí creo que este equipo tiene que mejorar en la ofensiva, y que también no sabemos cómo le puede estar pesando a este equipo el hecho de la lesión que tuvo Bo Nix al final de la temporada, y que por lo mismo no puede estar al 100 al inicio de la misma. Aunque algo que sí puede estar ayudando a Bo Nix o a quien sea que empiece la temporada como titular es el hecho de que trajeron a Jalen Waddle, y es darle otra arma a este equipo para que la ofensiva pueda empezar a caminar de manera mucho más constante. Y ya llegando al último de los equipos del oeste de la americana, tenemos el que puede ser el más interesante de todos en los Raiders de Las Vegas. Y aquí el principal problema que tenemos es si ahora sí la ofensiva puede funcionar. Porque lo que vimos de este equipo de los Raiders la temporada pasada, a pesar de las buenas armas que tenían, es que el equipo simplemente era un chiste, terminando como la peor ofensiva de toda la NFL en esta temporada, cuando se supone que trajeron a Pete Carroll para que pudiera liderar a esa ofensiva. Por eso mismo, él ya quedó fuera, y Clint Kubiak es el nuevo entrenador de este equipo de los Raiders, y con él también le quedó una situación perfecta donde ya tienen un futuro quarterback. Y es que, aunque no es un hecho porque todavía no pasa el draft, todo el mundo ya sabemos que Fernando Mendoza va a terminar con el pick 1 con este equipo de los Raiders. Y eso sumado a que trajeron a 2 refuerzos del lado de la ofensiva en la agencia libre, en Jalen Nailor y Tyler Linderbaum, sí creo que todo esto se está empezando a acomodar de buena manera para que el equipo tenga buenas opciones para poder estar aprovechando la nueva mentalidad
mentalidad ofensiva que van a tener. Y es que aparte, no podemos olvidar que Brock Bowers estuvo fuera por lesión gran parte de la temporada pasada, y que si él puede llegar a estar al 100%, podemos estar teniendo a uno de los mejores alas cerradas. Y que aparte también tenemos un Ashton Jeanty que en momentos demostró que tiene un gran nivel, y que si le ponen una buena línea, este equipo puede ser bastante intimidante. Y ya llegamos entonces a la última de las divisiones, hablando del sur de la americana. Que el primero de estos 4 equipos del que quiero hablar es de los Titanes de Tennessee. Que ellos son el equipo que tal vez estaban en la peor situación de los 4, pero sí creo que tienen uno de los problemas más tranquilos. Y es que el problema que veo aquí es si la ofensiva va a poder ayudar finalmente a Cam Ward a poder competir. Y es que, volviéndolo a la temporada pasada, ellos terminaron con la segunda peor ofensiva, y verdaderamente en muchos partidos parecía como que Cam Ward estaba tratando de hacer hasta lo imposible para poder sacar una jugada, y nadie en el campo le podía ayudar. Y que aunque sí también tuvieron problemas en la defensa, creo que el hecho de que llegara el entrenador Robert Saleh a este equipo es algo que creo que va a ayudar a fortalecer mucho esta unidad, que incluso cuando lo vimos como el entrenador del equipo de los Jets, aunque sí tenían sus deficiencias en la ofensiva, la defensa terminó volviéndose una de las mejores de toda la liga. Por eso mismo yo me estoy enfocando más en la ofensiva, que en este momento no ha habido ningún refuerzo que verdaderamente yo vea que puede estar ayudando a esta unidad a dar ese paso adelante. Y que es algo que se necesita, porque Cam Ward para mí ya demostró la temporada pasada que tiene buenas herramientas, y que si simplemente le pones buenas opciones a su alrededor, sí creo que va a poder mostrar que tiene el talento para ser uno de los mejores. Y creo que justamente van a tener que aprovechar el siguiente draft para poder traer alguna arma, y creo que por lo mismo puede ser que ese pick 4 termine siendo un corredor que suena bastante interesante en Jeremiah Love. Pero bueno, ya pasando al siguiente equipo, tenemos a los Jaguares de Jacksonville, que aquí el equipo que ganó la división creo que está en una situación bastante complicada. Y ese aquí el problema que yo tengo para ellos es si van a pesar la gran salida de agentes libres que tuvieron en este año. Y principalmente me refiero en su defensa, porque creo que es la unidad que más se vio afectada por esta situación. Y es que hablando específicamente de esta defensa, ellos terminaron perdiendo jugadores como Devin Lloyd, Greg Newsome, Emmanuel Ogba y Andrew Wingard. 4 jugadores que fueron fundamentales para que este equipo pudiera estar compitiendo de la manera en que lo hicieron. Ahora, si lograron hacer que varios de los jugadores que parecía que iban a salir en la agencia libre no terminaran haciéndolo y se quedaran con el equipo. Pero sí creo que este equipo va a tener que aprovechar el draft para tratar de llenar parte de estos huecos, porque si no creo que esta unidad de la defensa va a empezar a permitir mucho más, y tal vez eso es lo que le va a permitir a los otros equipos en la división a poder sacarles el título a este equipo de Jacksonville. Que ahora, hablando de equipos que desearían poder llevarse ese título, tenemos a los Colts de Indianapolis, que sabemos que ellos fueron el mejor equipo de la primera parte de la temporada pasada, pero que en eso llegó a la segunda y no hicieron nada y terminaron perdiendo una cantidad enorme de partidos y ni siquiera se metieron a los playoffs. Y por eso mismo yo veo que el gran problema de este equipo de los Colts es si esa defensa verdaderamente va a mejorar o si va a seguir costándole los partidos. Y es que en lo que vimos era una constante donde el equipo, por más de que hacía buenas cosas en ofensiva, la defensa permitía bastantes puntos. Y es por lo que no me sorprende a mí para nada que ya fueron y trajeron a varios jugadores del lado defensivo para poder tratar de mejorar esta área. Y esto empezó desde la temporada pasada, cuando fueron y hicieron ese trade por Sauce Gardner para poder ayudar en la secundaria. Pero eso no fue todo, porque también fueron y firmaron a 4 jugadores de la línea frontal, aparte de también hacer un trade. Y todo esto me habla de que quieren hacer que mejore la línea frontal y el estar poniendo presión, porque la temporada pasada fuera el Ayatu Latu, la verdad es que no hubo mucho. También esto tiene que ver por la lesión que tuvo de Forrest Buckner, pero eso también habla de un equipo que tiene que mejorar en esta unidad. Y si lo pueden hacer, creo que pueden volver a estar compitiendo. Y ahora ya llegando al último de los equipos de la conferencia americana, tenemos a los Tejanos de Houston, que para mí ellos son uno de los que tienen uno de los problemas más complicados de resolver, y es que es si CJ Stroud verdaderamente es el futuro de la franquicia. Y es que en su temporada de novato, Stroud demostró que tenía un increíble nivel, terminó ganando el novato ofensivo del año, metió al equipo a los playoffs, lograron llegar hasta el divisional y todo se mostraba de muy buena manera. Pero después de eso, cada temporada empezaba a jugar peor, incluso terminando esta última en un partido de playoffs donde debieron de haberlo ganado, pero que debido a 5 cambios de balón, eso terminó regalándole el partido al equipo de los Patriotas. También mucho se habla de que este equipo tenía una pésima línea ofensiva, pero ya empezaron a hacer movimientos para mejorarla. Incluso en este offseason ya hicieron varios movimientos para reforzarla todavía más, por lo cual yo creo que se están poniendo en una buena posición para que el equipo pueda tener una mejor línea. Aparte de esto, también resolvieron el problema que tenían en la posición de corredor la temporada pasada, después de ese trade que hicieron por David Montgomery. Por eso mismo, yo creo que el equipo del lado ofensivo está armado de muy buena manera, en especial como también vemos que un jugador como Tank Dell va a poder estar regresando para esta temporada. Así que yo creo que no hay excusas.
CJ Stroud tiene que verse bien esta temporada y tiene que demostrar que puede ser la imagen del equipo de los Tejanos para los siguientes años. Porque si vuelve a tener estos errores y estos problemas que ha demostrado en los últimos 2 años, yo creo que entonces es muy claro que él no tiene nada que hacer en este equipo de Houston. Pero bueno, esos ya son los problemas que yo considero que van a afectar a todos los equipos de la conferencia americana. Si ustedes quieren saber un poco más de los equipos de la otra conferencia, vamos a estar hablando de ellos en otro video la siguiente semana. Igual, si tienen alguna duda o alguna pregunta de estos equipos, pónganlo en los comentarios y los vamos a estar respondiendo. Y también, si les interesa saber un poco más del proceso del draft, aquí les dejamos uno de los videos donde vamos a estar hablando de varios de los prospectos más interesantes para este siguiente draft. Pero por el momento, esto ya es todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.